Ni hao, moshiko shongo, wan yini, wo shi win senchu. Hola China, México, bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet. Primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español. Su servidor Vicente. Hoy, 16 de abril de 2015, continuaremos en la segunda parte haciendo de su conocimiento la información relevante. La primera nota se intitula Funcionario chino advierte sobre el crecimiento menor de exportaciones. El viceministro de Comercio de China advirtió que el comercio exterior del país podía enfrentar una situación más difícil que la esperada. El comercio exterior este año podría ser más complicado y difícil, dijo el funcionario en la Feria Comercial Internacional Anual de Cantón. La Feria de Cantón, un barómetro de las exportaciones de China, podía atraer a menos compradores que el año pasado, pero el organizador espera que el volumen de comercio mantenga un nivel estable. China anunció un crecimiento de 7% del Producto Interno Bruto durante el primer trimestre. Las exportaciones cayeron un 15% anual en marzo, pero el economista en jefe de China de UBS dijo que los inversionistas deben ser cautelosos con la debilidad, pues los datos comerciales son volátiles alrededor del año nuevo lunar chino. El subdirector de Mercadotecnia de Asia y Medio Oriente de Trina Solar dijo que un euro más débil, las barreras comerciales de los países emergentes y los conflictos regionales recientes afectaron enormemente a las exportaciones de China. Los exportadores chinos, que anticipan un ambiente complicado, han estado tratando de incrementar las ventas a través de una mejora en la calidad y en la exploración de mercados nuevos. El vocero de la Feria de Cantón indicó que las compañías con marcas buenas y tecnología avanzada están ocupando una mayor parte y que las empresas pequeñas que carecen de tecnologías centrales están perdiendo clientes. Se mencionó que el Ministerio de Comercio introducirá políticas para ayudar al comercio exterior y a la inversión en el extranjero, concluye esta nota. La siguiente información, crecimiento de China se ralentiza hasta 7% en el primer trimestre. La economía de China registró unos datos mejores de lo esperado en el primer trimestre del año, dado que el Producto Interno Bruto se expandió un 7% respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con las cifras publicadas por el Buró Nacional de Estadísticas. El último dato, que cayó frente al 7.3% registrado en el cuarto trimestre de 2014, supera las predicciones de múltiples instituciones que apuntaban que el crecimiento en el primer trimestre se situaría ligeramente por debajo del 7% debido a la debilidad de la inversión y de la demanda. Sin embargo, todavía cumple el objetivo de crecimiento anual de en torno al 7% fijado por el gobierno central chino para este año. A pesar de una desaceleración del crecimiento económico, la economía china ha permanecido a grandes rasgos firme debido a que el empleo, los precios al consumo y las expectativas del mercado se han mantenido estables, opinó el portavoz del Buró Nacional de Estadísticas. Se señaló que la ralentización era esperada, ya que el gobierno de China pronosticó desafíos duros y una persistente presión a la baja sobre la economía este año. Se atribuyó la desaceleración a la lenta recuperación de la economía internacional en el periodo posterior a la crisis y a las reformas estructurales que están desarrollándose en China. El Producto Interno Bruto del primer trimestre ascendió a 14.07 billones de yuanes, el equivalente a 2.29 billones de dólares, destacando el robusto crecimiento de la producción industrial del 7.9% en el sector terciario. Este sector representó el 51.6% del Producto Interno Bruto total en el primer trimestre, un incremento interanual de 1.8 puntos porcentuales. Su aportación al Producto Interno Bruto sobrepasó al de la industria secundaria en 8.7 puntos porcentuales. La producción industrial de China aumentó un 6.4% interanual en el primer trimestre, por debajo del crecimiento del 8.7% registrado en el mismo periodo del año pasado, mientras que la inversión en activos fijos aumentó un 13.5% interanual hasta los 7.75 billones de yuanes, menos que el 13.9% registrado en el lapso enero-febrero, concluye esta nota. La siguiente información, ralentizada producción industrial de China en primer trimestre con mejora de estructura. A pesar de la preocupación por una producción industrial aletargada y la creciente presión a la baja en el primer trimestre de 2015, el crecimiento en los sectores emergentes clave de China produce sensaciones positivas. La producción industrial de China aumentó un 6.4% interanual en los 3 primeros meses del año, por debajo del crecimiento del 8.7% registrado en el mismo periodo del año pasado, informó el Buró Nacional de Estadísticas. La producción industrial, llamada oficialmente valor agregado de la producción industrial, es empleada para medir la actividad de determinadas grandes empresas que tienen un volumen anual de negocios de al menos 20 millones de yuanes, el equivalente a 3.26 millones de dólares. El comienzo del año ha registrado otros deslucidos indicadores económicos, pronosticando un camino muy movido para la segunda mayor economía del mundo. Tras más de una década de crecimiento de doble dígito, el crecimiento industrial anual retrocedió al 9.7% en 2013 y al 8.3% el año pasado. En marzo, el crecimiento de la producción industrial de China cayó al 5.6% interanual, el nivel mensual más bajo desde diciembre de 2008, tras el 6.8% en los 2 primeros meses, según indican los datos del buró. En concreto, la producción del sector manufacturero creció un 7.2% en el primer trimestre, mientras que la industria minera registró un ascenso del 3.2%. Los sectores de la electricidad, la calefacción
calefacción, el gas y el agua experimentaron un incremento del 2.3% en el mismo periodo. La producción industrial de las empresas de propiedad estatal y de las controladas por el Estado creció un 1.7% interanual en los 3 primeros meses del año, mientras que el de las compañías de capital mixto se incrementó en un 7.4%. La producción industrial de las empresas financiadas por inversores extranjeros subió un 4.3%. Todas estas cifras son inferiores a las del mismo periodo del año pasado. A pesar de la desaceleración, la estructura industrial siguió mejorando, según dijo el portavoz del buró, subrayando que la innovación se ha acelerado y la expansión de las industrias emergentes es mucho más rápida. El valor agregado industrial del sector de alta tecnología y la producción de equipamientos subieron un 11.4 y un 7.7% respectivamente, superando el crecimiento general. Además, el índice general de compras del sector manufacturero subió al 50.1 en marzo desde el 49.9 del mes anterior. En los primeros 2 meses, las empresas industriales de China lograron unos beneficios conjuntos de 745.200 millones de yuanes, el equivalente a 121.570 millones de dólares, cifra que supone una caída del 4.2% respecto al mismo periodo del año pasado, de acuerdo con los datos ofrecidos por el Buró Nacional de Estadísticas. El crecimiento económico de China se ralentizó al 7% en el primer trimestre de este año, frente al 7.3% del último trimestre de 2014, superando las expectativas del mercado, concluye esta información. La siguiente nota señala: gasto de consumidores chinos sigue debilitándose. Los consumidores chinos parecieron cada vez más reacios a gastar en marzo y el crecimiento en las ventas al por menor siguió ralentizándose. Las ventas al por menor crecieron un 10.2% interanual en marzo hasta los 2.27 billones de yuanes, el equivalente a 370.000 millones de dólares, según informó el Buró Nacional de Estadísticas. El ritmo decreció desde el 10.7% de los 2 primeros meses y el 12% anual de 2014, arrastrando el crecimiento agregado en el primer trimestre hasta el 10.6%. Las ventas al por menor por Internet de bienes y servicios siguieron siendo sólidas en el primer trimestre, a pesar de la caída desde el 49.7 anual de 2014 hasta el 41.3%. Este delucido rendimiento llegó a un momento en el que China está intentando desplazar los patrones de consumo de la excesiva dependencia de los mercados extranjeros al consumo interno. Las ventas al por menor en las áreas rurales superaron a las de las ciudades en el primer trimestre, con un 11.6 frente a un 10.4% respectivamente. La disparidad tiene que ver mayormente con la diferencia en el crecimiento de los ingresos, con un crecimiento del 10% de los ingresos per cápita disponibles en las áreas rurales y del 8.3% para los residentes urbanos. El consumo se ha mantenido muy estable en el primer trimestre y ha contribuido en su mayor parte al crecimiento del Producto Interno Bruto entre los 3 mayores factores de impulso de la economía: el consumo, la inversión y el comercio exterior. A pesar de la ralentización, subrayó el portavoz del buró. Se dijo que la gente se muestra más dispuesta a comprar productos y servicios de superior calidad, mostrando que los patrones de consumo también cambian. Nunca nos han faltado áreas para el crecimiento del consumo. El problema es cómo explotar plenamente ese potencial, afirmó el portavoz, añadiendo que el gobierno chino seguirá ayudando a elevar los ingresos de sus ciudadanos y animándoles a consumir mediante la creación de una densa red de seguridad social. El crecimiento económico se ralentizó al 7% en el primer trimestre de este año respecto al 7.3% del último trimestre de 2014, anunció el buró. Se afirmó que la economía está operando de manera firme y con un alcance razonable. Termina esta nota. La siguiente información: inversión en activos fijos de China crece 13.5% en primer trimestre. La inversión en activos fijos de China aumentó un 13.5% interanual en los 3 primeros meses de este año hasta 7.75 billones de yuanes, el equivalente a 1.26 billones de dólares, informó el Buró Nacional de Estadísticas. La tasa de crecimiento se ralentizó en comparación con el 13.9% registrado en el periodo de enero-febrero del año pasado y el 17.6% del primer trimestre de 2014, según los datos del organismo. El cálculo excluye la inversión en activos fijos hecha por los campesinos, pero incluye los proyectos con inversión de al menos 5 millones de yuanes, así como todos los proyectos de promoción inmobiliaria. En los primeros 3 meses de 2015, la inversión en el sector primario fue la que registró el mayor aumento al alcanzar los 155.300 millones de yuanes, un 32.8% más respecto al mismo periodo del año pasado. La tasa de crecimiento es 3.5 puntos porcentuales, menor que la cifra de los primeros 2 meses del año. La inversión en el sector secundario se incrementó en un 11% interanual hasta los 3.14 billones de yuanes, cifra que supone una reducción de 0.5 puntos porcentuales respecto a la marcada en enero y febrero. Por su parte, la inversión en el sector terciario subió un 14.7% interanual hasta los 4.46 billones de yuanes, el equivalente a 0.1 puntos porcentuales menos que la cifra registrada en los primeros 2 meses. En el desglose por regiones, la inversión en activos fijos en las regiones centrales del país experimentaron el crecimiento más rápido, con un 15.9% interanual durante el periodo, para situarse en 1.97 billones de yuanes. En las regiones occidentales, la inversión se incrementó en un 12.6% con respecto al mismo periodo del año pasado hasta alcanzar 1.75 billones de yuanes. Las regiones orientales registraron una inversión de 3.96 billones de yuanes, un aumento interanual del 12.2%. Los datos
muestran que la inversión en activos fijos por parte de las empresas extranjeras creció en un 2.6% en comparación con el mismo periodo de 2014 hasta los 202.700 millones de yuanes, repuntando desde la caída del 2% registrada en los dos primeros meses. Por su parte, las compañías de Hong Kong, Macao y Taiwán experimentaron un incremento interanual del 14% para situarse en 215.700 millones de yuanes. La inversión privada en activos fijos se elevó en un 13.6% en el primer trimestre de 2015 con 5.03 billones de yuanes, lo que supuso el 65% del total. El crecimiento fue 1.1 puntos porcentuales menor que el del periodo de enero-febrero. El Producto Interno Bruto de China creció un 7% interanual en los tres primeros meses del año, desacelerándose aún más con respecto al 7.3% registrado en el cuarto trimestre de 2014. El crecimiento ralentizado de la inversión en activos fijos, que solía ser un fuerte motor de crecimiento para la economía de China, se considera un factor clave en la caída del Producto Interno Bruto, concluye esta información. La siguiente nota: producción industrial de China crece un 6.4% en primer trimestre. La producción industrial de China aumentó un 6.4% interanual en los tres primeros meses del año, por debajo del crecimiento del 8.7% registrado en el mismo periodo del año pasado, informó el Buró Nacional de Estadísticas. La cifra, dada a conocer por el Buró junto con otros grandes indicadores económicos, sugiere una continuada presión a la baja en la segunda mayor economía del mundo. En marzo, el crecimiento de la producción industrial de China cayó hasta el 5.6% interanual, el nivel mensual más bajo desde diciembre de 2008, tras el 6.8% en los dos primeros meses, indican los datos del buró. En concreto, la producción del sector manufacturero creció un 7.2% en el primer trimestre, mientras que la industria de la minería registró un ascenso del 3.2%. Los sectores de la electricidad, la calefacción, el gas y el agua experimentaron un incremento del 2.3% en el mismo periodo. La producción industrial de las empresas de propiedad estatal y de las controladas por el Estado creció un 1.7% interanual en los tres primeros meses del año, mientras que las de las compañías de capital mixto se incrementó en un 7.4%. La producción industrial de las empresas financiadas por inversiones extranjeras subió un 4.3%, concluye esta información. La siguiente nota: ingresos de hogares chinos aumentan 9.4% en primer trimestre. Los ingresos medios per cápita de las familias chinas continuaron incrementándose en el primer trimestre del año, en el que subieron un 9.4% interanual hasta situarse en 6.087 yuanes, el equivalente a $992, informó el Buró Nacional de Estadísticas. La tasa de crecimiento fue del 8.1% al descontar el efecto de la inflación. La tasa de crecimiento de los ingresos de los hogares en 2014 fue del 8%. Los ingresos disponibles per cápita de las personas en zonas urbanas llegaron a 8.572 yuanes, un incremento del 8.3%. La tasa de crecimiento fue del 7% en términos reales. Durante el mismo periodo, los ingresos disponibles per cápita de los residentes rurales se situaron en 3.279 yuanes, un ascenso del 10%. En términos reales, la cifra aumentó un 8.9%. La brecha en los ingresos se estrechó, con los residentes urbanos ganando de media 2.61 veces más que los rurales, por debajo del cálculo de 2.66 en el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con el portavoz del buró. El crecimiento de los ingresos sobrepasó el avance del Producto Interno Bruto en los tres primeros meses, que se situó en el 7%, cifra inferior al 7.3% registrado en el cuarto trimestre de 2014. China creció 3.2 millones de nuevos puestos de trabajo en las áreas urbanas en el primer trimestre, indicó el portavoz, que agregó que una encuesta del buró mostró que la tasa de desempleo urbano de China se mantenía estable en torno al 5.1%, sin cambios respecto a la registrada en 2014, concluye esta nota. La siguiente información: inversión en el sector inmobiliario de China continúa ralentizándose. La inversión en el sector inmobiliario de China creció un 8.5% interanual hasta situarse en 1.67 billones de yuanes, el equivalente a 271 mil millones de dólares en el primer trimestre de este año, anunció el Buró Nacional de Estadísticas. El crecimiento bajó respecto al aumento del 10.4% registrado durante los dos primeros meses, sugiriendo una debilidad continuada en el sector. En el primer trimestre, la inversión en vivienda residencial registró un aumento de 5.9% frente al mismo periodo del año pasado, al situarse en 1.12 billones de yuanes. La construcción de vivienda nueva totalizó 5.800 millones de metros cuadrados en el primer trimestre, un incremento del 6.8% respecto al año previo. Las ventas de vivienda comercial cayeron un 9.2% en términos interanuales, hasta situarse en 182.5 millones de metros cuadrados en el primer trimestre. Un analista de la Corporación Internacional de Capital de China indicó que los débiles datos económicos incitarán a una relajación de la política y de la economía en sentido amplio, que se espera que mejore en el segundo y tercer trimestres. Se añadió que las últimas medidas para relajar las restricciones en el sector inmobiliario impulsarán la inversión en propiedades y promoverán un sano desarrollo del mercado residencial. El sector inmobiliario chino inició una senda bajista en 2014 debido a los efectos acumulados de las medidas para controlar el por entonces recalentado sector. Las tendencias de enfriamiento han continuado en 2015, con las ventas y los precios cayendo y la inversión ralentizándose. Para animar el unido mercado inmobiliario, el gobierno central anunció a finales de marzo un recorte del desembolso inicial requerido para los compradores de una segunda residencia
fijándolo en un 40% frente al 60 y 70% anteriores. El desembolso inicial mínimo para la compra de la vivienda y segunda residencia usado el Fondo Público para las Viviendas, que ofrece a los residentes urbanos unos intereses menores que los bancos comerciales, también fue rebajado. Mientras, el Ministerio de Hacienda anunció que las ventas de viviendas adquiridas hace más de 2 años estarán exentas del pago del impuesto correspondiente. Anteriormente, la exención solo era para casas compradas hace más de 5 años, concluye esta nota. Así, damos fin a este segundo informativo. Gracias por su consideración. 谢谢，再见，明天见。